television is more popular than Jesus, I might have got away with it. Oscar Wilde, Luis Buñuel, Mozart, Federico García Lorca, Marx, Pedro Infante, Tarantino, Alejandro Jodorowsky, Jimi Hendrix, Hugo Argüelles, John Lennon, María Félix, Stanley Kubrick, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Agustín Lara, Beethoven, Eduardo Galeano, Jim Morrison, Maradona, Gabriel Figueroa, José Revueltas, el tío Shoppy, Charlie Chaplin, Juan Rulfo, Bob Dylan, Tintán. Todos ellos fueron bigger than Jesus. O más grandes que Jesús por aquello del desdoble lingüístico. Y estamos aquí para rendirles el merecido tributo a sus obras, esas que dejaron huella en la cultura y no encontrarás en las librerías del Sanborns o en los programas de Toño Esquinca. Esto es Bigger Than Jesus, una propuesta de análisis de las obras literarias, cinematográficas, musicales y de todo tipo que solo pudieron haber sido creadas por personas más grandes que Jesús. Diario de Rorschach, octubre 12 de 1985. Un perro muerto en el callejón esta mañana, huella de llanta en el estómago reventado. Esta ciudad me tiene miedo, he visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas que se extienden y las alcantarillas están llenas de sangre. Cuando los desagües finalmente se encostren, todas las alimañas se ahogarán. La suciedad acumulada de todo su sexo y asesinato subirá como espuma hasta sus cinturas, y todas las mujerzuelas y políticos mirarán hacia arriba y gritarán ¡sálvanos! Y yo miraré hacia abajo y susurraré ¡no! ¿Tuvieron opción? Todos ellos pudieron seguir los pasos de un hombre bueno, como mi padre o como el presidente Truman. Hombres decentes que creyeron que en una paga de día por un día de trabajo. En lugar de eso siguieron el descenso de los libertinos y comunistas y no se dieron cuenta de que el rastro los llevaba hacia un precipicio hasta que fue demasiado tarde. No me digan que no tuvieron opción. Ahora el mundo permanece al borde mirando fijamente sobre el maldito infierno. Todos esos liberales e intelectuales y oradorcillos. Y de pronto nadie puede decir algo que no sea, esa es una gran caída. Ese es el inicio, la primera página de el cómic de Watchmen, escrito por Alan Moore e ilustrado por Dave Gibbons. Y con eso le damos la bienvenida a este Bigger Than Jesus, donde vamos a hablar de esta magna obra. Y tenemos aquí a nada más y nada menos que al Doctor Manhattan, mejor dicho, Daniel. Perfecto, mi personaje favorito. Sí, incluso viene desnudo. Sí, también. Como tú sueles hacerlo en redes, ¿no? Exactamente, y azul. Y azul, exactamente, lo Hola, contamos. ¿qué tal? Muy bien, bienvenidos todos. Y tenemos a Ozymandias, alias Javier. Le queda perfecto. Muy bien, muy bien. La verdad es que cuando saco mi lado malvado no me dejarán mentir. Sí, soy muy manipulador. Entonces, sí, me queda muy bien Ozymandias. Me queda muy bien Ozymandias. Hola a todos. Pues vamos a empezar. Quizá ustedes digan, chinga, ¿dónde está Oscar? Ajá. ¿Dónde está Rorschach? Sí, ¿dónde está Rorschach? Y pues aquí está, a ver, que nos diga algo. Rorschach. Aquí estoy. Esta vez con una enorme ignorancia de lo que van a hablar. No sé de qué van a hablar. No tengo ni maldita idea de lo que van a hablar. Me encargaron ustedes que leyera yo sobre esto, no lo leí, es algo que, les soy franco, ni me interesa, es algo que no, pero bueno, ¿por qué vine? Vine porque vengo a buscar porque a mi padre, tamales. No, vine porque vine a buscar a mi padre, que es un tal Pedro Páramo, ¿no? No es cierto. Vine aquí porque pues quiero que me convenzan, a ver, convénzanme de que lo tengo que leer, ¿por qué tengo que leer esto? Ay, ¿cómo empezamos, chicos? Espérenme. Ni siquiera sé quién es Alan Moore. Yo sé que me van a mentar la madre, pero yo no sé ni quién es Alan Moore.
No es Alan Les, es Alan Moore. Ya. Porque nosotros Nada más. pensamos que es más grande que Jesús, Ajá, ¿no? Y tú no. ajá. Ujú. Porque Esa es yo la- pienso que no. No, sí, por eso. No, o sea, yo ni siquiera sé quién es. o Esa sea, es la no te idea. puedo decir. El objetivo de este programa es Convenza a demostrarte de que, exactamente, demostrarle a Oscar que esto es más grande que Jesús, aunque no lo conozca. Si no lo logramos, ya tenemos el plan de la naranja mecánica. Ah, Ajá, o sea, me van no va a haber sentar. problema. Sí, sí, Ajá, con los ajá. ojos Tratamiento abiertos, Ajá. vas a tener que verlo página Ajá. por página. Órale, Vas a tardar un Muy bien. rato. A ver, viene. Pues quisiera primero empezar cómo llegaron a Watchmen, cómo se enteraron de pronto de que esta cosa existía. Yo por un documental que vi hace un montón de años, estaba muy chavo, era un documental que hablaba precisamente sobre la historia de los cómics, ¿no? A mí me llamó la atención porque se detuvieron bastante en explicar Watchmen, ¿no? Y en el documental me acuerdo que salía uno de los directivos de Marvel a decir que cuando salió de Watchmen sintieron mucho miedo porque sintieron que Watchmen era un antes y un después para la industria del cómic, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo me quedé con esa idea. Lamentablemente, pues en esos años no era tan fácil conseguirlo. Y fue hasta la llegada de un tipo que se llama Zack Snyder, que sacó una película cuando yo ya tenía 19 años exactamente. Y dije, pues vamos a verla, ¿no? Porque Watchmen era de esas historias de las que todo el mundo habla, pero nadie conoce, ¿no? Ajá. Porque no había como esa posibilidad. Estamos hablando que hubo un boom en los cómics gracias a ciertas editoriales como Panini, que ojalá nos patrocine, Por favor. por favor. Y antes de eso no, o sea, los referentes que teníamos eran las películas, ¿no? Entonces fui a ver The Watchmen, salí maravillado, a mí me encantó esa película, yo Comparto sentía esa que no había visto algo igual. anécdota. Incluso fue una odisea porque ya me decidí a verla ya cuando no estaba en muchos cines, ya la iban a quitar, ¿no? Entonces me acuerdo que tuve que ir hasta CU para verla, ¿no? Entonces salí maravillado yo, me encantó. Me decido a leer el cómic y digo, la película es una mierda. Cambian los Me paradigmas. pasó exactamente lo mismo que a ti. Digo, yo me enteré de Watchmen por algunos conteos en YouTube de los mejores cómics de todos los tiempos, de Top Comics, toda la onda así. Y en todos venía Watchmen, de alguna manera. No siempre era de, es que este es el inicio de un cambio en los cómics, es que el guión de este cómic no te lo puedes perder, es algo impresionante, los personajes están súper desarrollados, si quieres saber escribir tienes que leer Watchmen porque todos los personajes tienen una personalidad distinta. Entonces de ahí yo me empecé a interesar por Watchmen, pero no sabía dónde conseguirlo, ¿no? Eso de entrada. Y luego salió la película, como bien contaste tú, Daniel, y la vi y me encantó. O sea, me encantó porque desde el tráiler decía, esto no es como una película de superhéroes cualquiera, va a ver algo bien chido, bien diferente. Ya la vi, salí encantado, pero de repente llega Josué y me dice, léete Watchmen, edición inglesa, con ilustraciones originales, y me lo pongo a leer y digo, qué basura de película fue. El cómic es una maravilla, de verdad es ultra recomendable por la construcción de personajes, por las ilustraciones que están brutales. No, ahorita vamos a ahondar en todo eso, pero yo creo que si Oscar está interesado en una historia original, en una historia que te rompe la cabeza, con ilustraciones interesantísimas, yo creo que es un cómic para empezar al mundo de los cómics. Yo llegué, es muy interesante porque yo hasta tengo el añito en el que empecé a leer cómics. Yo empecé a leer cómics en el 2009. Pues ya voy a cumplir 10 años leyendo cómics. Y es muy interesante porque yo llegué al medio del cómic por las películas, sobre todo de Spider-Man y de X-Men. El primer cómic que yo compro es en numeración mexicana, es un New Avengers 23, donde yo lo compré porque en la portada venía Wolverine, pero poseído por Venom. Sí. Y obviamente luego me llamó la atención, lo compré y ya de ahí comencé a comprar más y más y más. Me inmerso en todo este mundo del cómic, y algo que yo, como desde esos primeros momentos empiezo a hacer, es leer
quién lo escribe, quién lo ilustra, quién entinta y quién colorea, que son los créditos principales en un cómic. El primer cómic, eso sí lo tengo muy en la memoria, lo escribe Brian Michael Bendis y lo ilustra Francis Lin Yu. Y me voy enterando, ¿no? De pronto mi segundo cómic veo que también tiene el nombre de Bendis, entonces lo compro, empiezo y de pronto empiezo a darme cuenta de que hay más personas, ¿no? Involucradas en esto. Un ómnibus, que para quien no sepa quién es un ómnibus, es un recopilatorio de muchos cómics. El primero que compro es uno de Civil War, que son los números que no se publicaron aquí en México. Y en la parte de atrás venía la publicidad de la película de Watchmen. Entonces me digo, ay, ¿qué es esto, no? O sea, una película. De pronto entro a internet a investigar más. Me sorprendo más de que en un cómic que es de Marvel estaban publicitando una película que es de DC. Entonces me digo, o sea, esto debe de tener un porqué, ¿no? Y ahí es donde leo por primera vez el nombre de Alan Moore, que es el escritor. Años después, unos 2 años después, en un Día de Reyes, como es bien sabido, en los mercados se pone afuera el tianguis con los juguetes. Por donde vivíamos en ese momento había un señor hasta el fondo que vendía cómics. Y obviamente yo en ese momento pues ya tenía, ¿no? O sea, yo ya tenía ese gusto. Y le compré pues esta edición de Killing Joke, la broma asesina. Y yo en ese momento pues no sabía, ¿no? De pronto voy con mi padre y me dice y me dice el señor, o sea, ¿qué hay? Yo había unos cómics que yo no había comprado, ya los compro. Y me dice, llévate llévate la broma asesina. Le digo, ¿pero qué es? ¿O qué? Es una de las mejores historias de Batman que vas a leer. Y te la voy a dejar en 200 pesos, ¿no? Y mi papá obviamente sacado de onda, acostumbrado de que pues estaban en 30, en 40 pesos, sí, claro, los cómics. Pronto chinga 200 pesos. Me dice, te la estoy dejando barata, ¿eh? O sea, llévatela de una vez porque si no, no lo vas a volver a encontrar hasta que a ver si lo reeditan. Llegando a casa lo primero que hago es ver en Mercado Libre en cuánto anda, ¿no? Y estaba en 600 pesos más o menos en Mercado Libre en ese momento. ¡Qué locura! Sí, entonces de pronto dije, pues a ver, lo empiezo a leer y me digo, qué gran cómic. O sea, en otro momento, si quieren, hablamos de Killing Joke, que es otro de los mejores cómics. Y de pronto veo que está escrito por el mismo sujeto que escribió Watchmen, ¿no? Veo ahí en la portada Alan Moore. Comienzo a saber de Watchmen, sé de qué trata, pero como pasa normalmente con el cómic, es difícil de encontrar, ¿no? Es difícil de conseguir, es difícil de democratizarlo, ¿no? Yo obviamente en ese momento me sentí un completo idiota porque un año antes lo habían publicado aquí en México completo y pues yo ni en cuenta, ¿no? Yo ni sabía que era Watchmen. Entonces de pronto me digo, ¿por qué no lo compré? Días después, como era época de Navidad, vamos a Gandhi y en un Gandhi me encuentro uno que estaba súper maltratado, pero ahí estaba. Y pues ya me lo llevo, lo compro, lo leo y me quedo maravillado con lo que escribe Alan Moore. Yo quisiera, y como primer argumento así como fuerte, yo quisiera decir que Alan Moore, con todos estos trabajos que va a hacer, que ya después leí, por ejemplo, con La Cosa del Pantano, Swamp Thing, que es uno de con el trabajo con el que empezó en DC Comics, lo que va a hacer es demostrar que él no es un guionista, él no guioniza cómic, él no hace un guión, él es un escritor. O sea, él no es un guionista que simplemente te dice, panel 1, recuadro 1, Spider-Man dice tal cosa, o piensa tal cosa, o te narra tal cosa. Moore va más allá. Moore, insisto, no es un guionista, es un escritor. Como después nos va a demostrar, y que es el padre de toda esa camada de los escritores británicos, que va a tener una invasión en los 80, como Neil Gaiman o Grant Morrison, y que yo creo que es su primera gran virtud, que si lees un cómic de Alan Moore, no estás leyendo un cómic guionizado, sino estás leyendo un cómic que fue escrito, que ha sido escrito. Y por ejemplo con Javier, que sí es como su primera lectura, no sé, ¿qué impresión te dejó después de de acabarlo de leer? De entrada, es un gran escritor. Javier, ¿tú acabaste el cómic o el cómic te acabó a ti? Y mira, es que yo creo que de entrada
tú te llevas el cómic y te lo reflexionas. O sea, Ajá. yo creo que no es algo que se termina una vez que terminas la página. Este cómic es un planteamiento moral. Y desde esa filosofía uno va pensando qué era lo correcto hacer y qué no era lo correcto hacer. Nunca está marcada la línea del blanco y el Exacto. negro. Entonces, justo por eso te meten un tema filosófico, un tema de moralidad muy fuerte, y tú terminas el cómic y no sabes qué era lo correcto. Eso es lo más fuerte. Y lo mejor es que Alan Moore lo construye a partir de personajes y de capítulos. O sea, yo creo que esto es una novela. Realmente es una novela que está construida desde diferentes plataformas. Esto es como una manera de hacer ¿cómo le llaman? Estos discursos transmedia, que en la actualidad escribes algo desde redes sociales que se complementa desde un tráiler cinematográfico, que se complementa desde una página web, pero tienes que comprar la serie porque la serie también tiene datos curiosos sobre lo que estás leyendo. Entonces, al final, yo creo que Moore hace eso, hace nota periodística con el estilo de nota periodística, hace reportes o artículos científicos con el tono de artículos científicos, Hace cómic en el cómic. hace cómic, cómic en exactamente. el cómic y le sale bien. Hace biografía, autobiografía, Ajá, y le sí. sale bien. Hace cartas, hace Diario. oficios, Diarios. el diario de Rorschach, ¿no? Investigaciones. Cada uno de estos elementos va haciéndote el fractal completo, ¿no? Un fractal chiquito con otro fractal chiquito, y de repente se unen y hacen un fractal más grande. Y luego ese fractal grande hace otro fractal más grande, y empiezas a entender cada uno de los puntos de la historia, su complejidad, porque es una complejidad social también, Ujú. y que cada uno de estos discursos viene de una voz propia, de personaje propio. De entrada es un conocimiento de cómo habla un personaje, su historia, su contexto muy grande, muy muy grande, y también metido en un contexto histórico que sí está. Es decir, esto estaba ocurriendo en América después de la Primera y la Exacto, Segunda Guerra Mundial. Estamos en Sí. mitad de Guerra Fría. Exacto. En mitad de Guerra Fría te meten este contexto, el problema de la guerra nuclear, tal vez el inicio de la Tercera Guerra Mundial, y O el fin del mundo. sí, o Ajá. el fin del mundo, y está basado de un entorno histórico, algo que sí pudo ocurrir en Estados Unidos, con personajes enmascarados que no saben qué rayos están haciendo de sus vidas. Está genial. Yo creo sobre todo, así como para dar un inicio, lo que hace Moore es un poco lo que hace también Mark Millar con Kick-Ass. Lo que hace Moore es decir, ¿qué pasaría si en verdad existieran los superhéroes? O sea, si en el mundo real existieran los superhéroes, ¿cómo se comportarían? En una de sus entrevistas dice, si los superhéroes en realidad, si existieran en la realidad, no los alabaríamos, los odiaríamos. Los odiaríamos porque son, o sea, son... Ajá. Vivirían en impunidad constante. Exacto. Entonces los odiaríamos. Lo que hace Moore aquí es algo que mucho se va a hacer durante todo el siglo XX, que es deconstruir todo lo que Sí. ya se había hecho. Lo que hace Moore aquí, literalmente, es decir, voy a agarrar una historia de superhéroes y la voy a deconstruir, la voy a deshacer, voy a ver qué es lo que hace ser una historia de superhéroes y la voy a contar como en verdad debería ser. Va a ser una historia completamente interesante, ¿no? Para contarles un poco la historia inicia con un asesinato. Inicia con el asesinato del comediante, del comedian, que es es un héroe de guerra, es un héroe que estuvo inmerso en los dos equipos de superhéroes que se nos narran que existieron históricamente. Sí. Y que va a morir. Rorschach es otro de los personajes, va a comenzar a investigar La muerte de The Comedian. por qué mataron al comedian. Y de ahí surge toda la historia, ¿no? Y nos va metiendo más en la historia. Y aquí es una de las cosas que yo más me maravillo, su capacidad de llevar varias líneas argumentativas a la vez. Ay, sí, pero Exactamente. brutal. Y cómo liga el dibujo de Gibbons al Sí. discurso, tanto en el metacómic como en lo que ocurre, ¿no? Es una maestría en cómo llevar la cosa gráfica y de las diferentes discursos a la par. No, yo creo que para las personas que son así como Oscar, que alguna vez él dijo que está hasta la madre de ver a Batman en el cine. ¿Sí o no, Oscar? ¿Sí fue cierto eso? Sí. Gracias. O sea, sí pareciera que esta historia es una historia más de superhéroes, pero es todo lo contrario, porque
en la portada nosotros vemos a un puñado de gente disfrazada que tiene que pues, pasar ciertas cosas para atravesar la historia, pero yo creo que Alan Moore lo que quería hacer era realmente parodiar esta idea de los hombres disfrazados, ¿no? Porque si nos vemos a los personajes, o sea, el personaje del búho, que es una parodia de Batman, Sí, Sí, totalmente. y que se ve incluso- ridículo. Se Sí. ve ridículo Ajá. en su traje, se ve como, parece que hasta que tiene una botarga, ¿no? Y sin embargo, bueno, no es el único. El primer búho también era como ridículo, era una especie de Robin Sí. raro en Ujú. mayas. Por ejemplo, el de la polilla, ¿no? Que es el que se lo llevan al manicomio. Ajá. O sea, los trajes estorbosos que parece que no son nada prácticos. Ajá, y cómo mueren por sus trajes. ¿no? Exactamente, Es ¿no? lo más ridículo de... Que lo retoman en Los Increíbles, ¿no? Ajá, sí, de que les estorban y por eso los matan. Exactamente. Y sobre todo ahí, y lo que tú comentas y que es muy valioso, cómo se van pasando los personajes de generación a generación. Ajá. Porque va envejeciendo el héroe, no puede hacer nada. Entonces le paso el manto a mi hija. Ajá, A mi hija. a mi hija. Sí, a la- o a mi admirador, Ajá. ¿no? Y al final se va también tergiversando el personaje. No Exacto. es el Y mismo eso de es por una un lado. generación a otra. Por otro lado, una de las más grandes cualidades que tiene este cómic o novela gráfica, como le quieran decir, es que retrata la parte más jodida de los Estados Unidos, la parte conservadora, la parte bélica que le encanta la guerra, que por alguna razón, irónicamente, siempre andan buscando, o son los servidores de la democracia y andan pregonando paz y amor, pero realmente buscan siempre estar en guerra, ¿no? La parte conservadora, por ejemplo, con este personaje de Silhouette, Ajá. me parece que sí. es lesbiana. Ujú. Ella la terminan matando y terminan poniéndole en la pared ahí maldita lesbiana, ¿no? Ujú. Y la idea de que, por ejemplo, el personaje de Rorschach es la representación de la justicia desde la parte más conservadora. Sí. Porque Ujú. Rorschach es un homofóbico, es un Exacto. nacionalista total, o sea, no me acuerdo quién se lo dice, pero es prácticamente un nazi, Sí. ¿no? Y sin embargo, es un personaje con el que muchos pegan, ¿no? Por esta idea de que tiene su origen a partir del sufrimiento Ujú. y a partir de ver que otras personas sufren y dicen, no, o sea, yo tengo ese poder de hacer pagar a los criminales, lo voy a utilizar. Incluso Moore dice que si existiera Batman en la realidad sería así. Sería así. Ujú. Así sería Ajá. Batman en la realidad. El argumento muy importante para Alan Moore es, y que va a tomar incluso para el nombre, es que va a retomar una frase de Juvenal que es quid custodies y post custodiet. Ajá. Es decir, ¿Quién vigila? ¿quién custodia a los A los mismos guardianes. que custodian? Es decir, esta Ujú. frase Juvenal la dice en un contexto en el cual si te vas a la guerra no encargues a tu mujer con tu mejor amigo porque de seguro te va a engañar y va a tener sexo con ella, ¿no? Ujú. Es decir, ¿quién custodia a quién custodia? Alan Moore lo va a retomar aquí para decir quién vigila a los vigilantes, es decir, si hubiera héroes en la realidad, ¿quién los vigilaría de que hagan el bien? ¿Quién tendría orden? ¿Quién los pondría en orden? ¿Quién los controlaría? Y es a partir de eso que en la historia de Watchmen en 1984 va a surgir la guerra en contra de los vigilantes, es decir, está chido lo que hacen los vigilantes, pero ya se están descontrolando. Ya están llegando a ciertos límites que no los ponen, que no los ponen en orden. Entonces empiezan a escribir en las paredes, ¿no? Who Watchmen the Watchmen. Ujú. ¿Quién vigila a los vigilantes? Y otra de las cosas que quisiera comentar y que yo creo que es la razón por la que es considerada incluso por mí el mejor cómic de la historia, es que demuestra que el cómic ya es un nuevo arte, ya es el noveno arte. Sí. Para mí, Watchmen demuestra cómo el cómic ya es un lenguaje en sí mismo, demuestra Sí, cómo claro. ya no es como literalmente trasladar, agarrar un libro y ponerle dibujitos y Ujú. ponerlo en una secuencia. Y se queda como el storyboard de la Ajá, película. exacto. Sí, ¿no? O sea, ya Alan Moore demuestra que el cómic en sí ya es un lenguaje. Y el ejemplo principal que quiero marcar es cómo demuestra, no sé si se dieron cuenta, pero la portada es el primer panel del cómic. Ujú. Sí. Sí. Claro. La portada es el primer panel, ¿no? Inicia cada número con diferente portada y cuando pasas la página
continúa la imagen de la portada y va teniendo como toda esta situación, o sea... Y la contraportada exacto. Es el reloj sangrando, ¿no? Ajá. Y que es otro de los conceptos que va a tomar, ¿no? ¿Por qué va a llamar Watchmen? Porque va a retomar el Doomsday Clock, el reloj del apocalipsis que crearon algunos científicos para decir en cuánto estamos de cerca de que sea el fin del mundo. El fin del mundo va a ser cuando lleguemos a las 12 de la noche y dependiendo de en qué lugar está la manecilla, va a ser lo más cerca que estemos del fin del mundo. Y va a tomar precisamente esto porque el punto más álgido y que vamos a estar más cerca de acabar como civilización va a ser durante la crisis de los misiles. Sí. Que va a ser el punto que va a retomar Alan Moore, que va a tomar la historia para decir cómo podríamos llegar a detener una posible tercera guerra mundial. Uh-huh. Y que al final los héroes no tienen idea, ¿no? Exacto. Se ve un inicio de tercera guerra mundial cuando Estados Unidos está muy seguro porque de repente por un accidente se crea el Doctor Manhattan, que es el único héroe con superpoderes. Ajá, el único héroe con superpoderes. ¿Y qué superpoderes? O sea, realmente es una persona que lo puede hacer todo. Lo puede hacer todo, es Dios, Sí. Dios en la Tierra. Y de repente dice el Doctor Manhattan, me voy a vivir a Marte. Se va a Marte a vivir y Estados Unidos queda indefenso y empiezan a atacar los rusos. Entonces la crisis de misiles se hace realidad. ¿Y qué puede hacer el gobierno y qué pueden hacer los héroes en la Tierra? Nada. Uh-huh. Exactamente. Sí. Y empiezan a depender de seres superiores, ¿no? Uh-huh. Igual una especie de analogía a qué pasaría si Dios bajara del cielo, ¿no? Exacto. Me gusta mucho el personaje del Doctor Manhattan, sobre todo porque es una persona común y corriente, o sea, era un científico que no estaba realizando los más grandes avances de la humanidad, y sin embargo un día, ¡pum!, le dan poderes, y no nada más poderes, o sea, todo lo que siempre ha podido dejar, y es hasta incluso un poco, no sé, a lo mejor aquí me puede ayudar un poco más Josué, un poco lo que dice Schopenhauer, cuando tienes todo, te vuelves vacío por dentro, ¿no? Sí, porque aparte hay que decir que el Doctor Manhattan, al ser Dios, mi número favorito, les voy adelantando, es el 4. El capítulo 4 donde te describen cómo llega a Marte, te describen el origen del Doctor Manhattan, me parece extraordinario y que es el ejemplo, creo yo, donde se demuestra que ya el cómic es un mismo lenguaje, porque en el cómic es siento yo el único medio en el cual se puede representar de tal forma que seas el Doctor Manhattan y estés viviendo tanto en pasado, en presente y en futuro al mismo tiempo. Sí. Es el único momento en el cual te puedes adelantar en los diálogos, puedes saber qué va a pasar en 3 paneles, pero también sabes qué pasó hace 50 paneles, ¿no? Y tener esta representación, porque al final el Doctor Manhattan es omnipotente, ¿no? O sea, lo puede todo, se puede duplicar, vive en el pasado, vive en el presente, sabe qué va a pasar en el futuro. Puede manejar la materia a su gusto. Puede crear cualquier cosa de la nada, puede jugar con los átomos, te puede desaparecer, te puede teletransportar. O sea, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y que yo creo que mi nuevo favorito es el 4 precisamente por eso, ¿no? Yo creo que Alan Moore encuentra la forma más precisa de demostrar cómo sería estar en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Sí, en algún momento un hombre pudiera alcanzar ser una divinidad, ¿no? Porque en ese sentido es como la búsqueda del superhombre que han tenido las potencias por mucho tiempo. En Rusia estaban buscando, hay experimentos que demuestran que se estaba buscando hacer una cruza entre chimpancés o gorilas con hombres para hacer superhombres que pudieran ser más fuertes, o esta onda de las mutaciones genéticas para hacernos mejores y menos inmunes más inmunes a enfermedades. Es una cuestión de qué pasaría si realmente alcanzáramos al superhombre en la Tierra, y el superhombre en la Tierra se aburre. El superhombre en la Tierra no sabe qué hacer. A lo mejor sí incrementa la tecnología, sí llega al conocimiento, sí puede llegar un poco más allá en el alcance, pero él también no le encuentra propósito a su vida. Y es irónico porque él mismo lo dice, o sea, ha caminado sobre la superficie del sol, ha presenciado momentos que en tu vida te imaginas y han durado tan poco que apenas puedes pensar que existieron, o tanto tiempo que no te imaginas, ¿no? Y aún así hay cosas que no puede entender, tan sencillas
como la naturaleza de las mujeres. Exacto. ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el Doctor Manhattan. Y sobre todo por el contexto en el que te lo dan, ¿no? O sea, dicen, es que yo quería ser relojero, pero mi papá me dijo que fuera científico. Sí, claro. Y cuando finalmente es el Doctor Manhattan, cuando obtiene sus poderes, o sea, él ve la relojería con la que trabaja el mundo, con la que trabaja el universo, y a pesar de que puede ver eso y que él mismo lo dice, ¿no? Todos somos unos títeres del universo y yo soy el único que puede ver los hilos. Ajá. Yo soy el único que puede saber cómo fuiste, cómo eres y cómo serás. Pero aún así, como que se aburre, o sea, Sí. literalmente, Alan Moore nos dice, si supiéramos cuál es el mecanismo del universo, nuestra vida dejaría de tener sentido. Sí, claro. Y también, sobre todo este capítulo 4 tan interesante y después cómo se va desarrollando su lugar en Marte. Ujú. El lugar en Marte es una relojería. Y en esa relojería, después él se llevaría a quien sería su prometida, bueno, su pareja, a debatir sobre por qué tiene Porque que salvar tiene que el salvar mundo, la Tierra, sí. ¿no? Porque para él no importa No nada, tiene- ni tal vez la humanidad ni la Tierra, es como un accidente más, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es que al final del cómic, el Doctor Manhattan tiene la seguridad de que salvó la Tierra, Ajá. ¿no? Sí. Él sabe que se hizo lo correcto, en teoría, y por eso actúa como actúa. Y nosotros como lectores nos quedamos... Pero de- no la salva él, o sea, la salva Ozymandias. No, Realmente. sí, o sea, Ozymandias detiene o digamos que anula el reloj del Doomsday, ¿no? Exacto. Eso es lo que hace Ozymandias, pero en el sentido del Doctor Manhattan, él pudo moralmente decir, ¿puedo detener a Ozymandias Ajá. o puedo Ajá. seguir con el plan de Ozymandias? Y para él fue correcto seguir el plan de Ozymandias. Cuando Sí. al lector te quedas de, ¿qué es esto, no? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Esto era lo correcto o no era lo correcto? Porque al final yo creo que lo que representa el Doctor Manhattan es el imperativo categórico de Kant. Es decir, Kant lo que te dice es de la ética, como te tienes que comportar en sociedad, no es como tus sentimientos. Si intervienen tus sentimientos, ya chafiaste. Ajá. Tienes que dejarte guiar por la razón. Es decir, si de pronto ves una persona que te pide dinero en la calle, tú niégaselo, pues es tu dinero, tu razón te va a decir, yo trabajé por ese dinero, yo no lo haga. No lo hagas. Entonces el imperativo categórico es decir que aquella vocecita de la razón que te diga es lo que tienes que hacer, o sea, no Ujú. importa si va a estar bien o está mal, es lo que tienes que hacer. Sí. Y que al final, por ejemplo, o sea, pone el imperativo categórico, pues puede llegar a muchos extremos, ¿no? Y que puede llegar a ser, en ese sentido, que yo siento que el Doctor Manhattan es la personificación de este imperativo categórico, porque no hace lo que está bien o lo que está mal, sino lo que tiene que ser. Exacto. Porque él vive en el futuro también. Ujú. Entonces él dice, es que así tiene que ser, porque así va a pasar. Y a mí me gusta porque una de las formas en las que llega a esa conclusión es que ve lo más jodido de la Exacto. sociedad. Y yo creo que a través de la mano del comediante, ¿no? O sea, Ajá. Claro. esa parte en la que él va a la guerra con el comediante. Me gusta mucho que esto sí no lo retratan de esa forma en la película y me parece un terrible desacierto. La máscara del comediante. Ujú. O sea, la máscara Sí. del comediante en la película es un antifaz normal. Pero aquí en el cómic es una máscara que pareciera como hasta de sadomasoquista. Exacto. Sí. ¿no? Con el cierre en la boca y así como con una expresión un poco grotesca que nos dice mucho del comediante, ¿no? O sea, él disfrutaba ser un hijo de puta. Exacto. Y que es muy interesante, no sé, que sea el comediante, el Ajá. que viole, el que mate, Exacto. el que disfrute y irse contra los vietnamitas con un lanzallamas. O sea, es muy interesante y que precisamente era al punto, ¿no? También como aquí retoman el chiste de Pagliacci, ¿no? Ajá, O sea, claro. al final lo que va a decir el comediante es, incluso le pregunta el Doctor Manhattan, ¿no? Después de que mata a la mujer que deja embarazada en Vietnam, Ujú. le dice, ¿y por qué lo hiciste? Es que yo ya vi, o sea, yo ya me sé el chiste que es el mundo y no me da gracia. Y sé que es un mal chiste, el mundo es un mal chiste, entonces yo lo que voy a hacer va a ser lo que se me hinche la gana. Ujú. Y que es muy interesante, ¿no? Y que todos los personajes de Watchmen reconocen que el comediante ya había entendido el mundo. Exacto. ¿no? Todos dicen, es que el comediante tenía una seguridad, es que él ya sabía cómo se movía el mundo. Y todos le admiraban eso, que él tenía la resolución que todos con su pensamiento y su inteligencia no podían llegar a Ujú. obtener. Porque él ya había previsto todo lo que podía ocurrir y le daba risa. Y cualquier cosa que él hiciera le daba risa y solo lo hacía para divertirse. Exacto. El comediante es un gran personaje, pero
Bueno, es que realmente está lleno de grandes personajes, Watchmen. O sea, también, si uno analiza a Rorschach, es un personajazo. Darle un número entero para darle, para construírtelo psicológicamente y decirte Sí. por qué es así. Sí, y que todo se lleve a cabo por el diario de Rorschach. Exacto. Y que al final la única luz que quede para otro final sea el diario de Rorschach. Sí, exacto. Es una manera de decir, qué gran personaje se me ocurrió, pues vamos a hacer una contraparte. Y aunque muere, él sigue siendo una contraparte después de su muerte. Exacto. Es un personaje muy Y fuerte. que Rorschach, en cierto modo, es esa parte moral, pero de la más hipócrita que Ajá, existe, ¿no? sí. O sea, la parte de sí es que hay que hacer lo correcto. O sea, lo que narraba hace rato Josué, como dice que el padre de su padre se ganaba el sueldo como jornalero y esa era la forma honesta de vivir, etcétera. Pero él se pasa los días partiéndoles la madre a los criminales, ¿no? Ujú. O Exacto. sea, esa parte de la moral hipócrita, que igual cuando le hacen su cuestionamiento, su examen, el examen de Rorschach que Ujú. le aplican, Ujú. se ríe de eso, ¿no? O sea, ¿qué ves aquí? Una mariposa, ¿no? Sí. Sí, muy interesante. Sí, cuando él ve un perro Ajá. abierto del cráneo, cráneo. ¿no? Sí, exacto. Y él dice, es una mariposa. Pero es que también es el sentido de que él también disfrutaba hacer daño, ¿no? Exacto. Claro. Y también a dónde se va y cómo se corrompe aquel que puede tener superpoderes o que está disfrazado detrás de una máscara y hasta dónde pueden llegar las cosas. Entonces, no, hay muchos puntos en los cuales este es un gran, pues, híjole, sí, cómica a todo lo que da. A todo lo que da. Sí, si quieren hablamos ahora un poquito de Dave Gibbons, que para mí también es Sí. Vamos al mejor- dibujo. el mejor cómic que ha ilustrado Dave Gibbons. Primeramente hablar, yo creo, de la idea que tiene Moore de que todo el cómic sea en 3x3. Ajá. Todo el cómic está precisamente bien medido, estructurado. No importa que algunos paneles se unan o sea una página completa. Ujú. Todo el cómic está idealizado en un 3x3 y que es una estructura muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque sobre todo mi segundo cómic favorito, el número favorito, que es el 5, si lo leen con cuidado, está espejeado. Es Ajá. precisamente un espejo. Sí. Y inicia de cierta forma, te va y a la mitad del número encuentras esta parte donde Ozymandias le está pegando al delincuente, precisamente donde se juntan las dos páginas, e inicia el mismo cómic pero al revés. Sí. O sea, es una genialidad, Mm. es una jodida genialidad No, lo que hace Moore aquí. Deja. Después, cómo Gibbons hace la traducción del metacómic dentro del cómic, ¿no? Que también en las ilustraciones, desde el manejo del color, te queda muy claro que es un cómic dentro del cómic. Acá es una ilustración, el cómic normal, la historia normal de Watchmen, es una ilustración clara con colores completos, y cuando se va al metacómic, es un color punteado. Ajá, de puntillismo. Ajá, es un color de puntillismo con el cual hace los colores, y a ti como lector te queda muy claro que estás leyendo una historia dentro de la historia, pero sobre todo que la historia que está leyendo el personaje dentro del cómic tiene mucho que ver o que Con lo explica que está pasando. todo el cómic. Exacto. Sí. No, y cómo van desarrollándose las cosas, ¿no? Yo creo que ahora sí que ese metalenguaje o ese lenguaje que crea Moore, ¿no? O sea, sobre todo cómo relaciona cosas que están completamente separadas. La entrevista del Dr. Manhattan y el encuentro de Silk Spectre con Night Owl Sí. en el callejón. O sea, y cómo lo vas relacionando, ¿no? Y cómo dice, están listos cuando los van a atacar los maleantes y cuando le dicen al Dr. Manhattan, pasa para que te entrevisten. Ajá. Y cómo lo va entrelazando y cómo encuentra esa relación, y cuando tanto desaparece el Dr. Manhattan a todos los de la cabina de televisión, como cuando Night Owl y Silk Spectre acaban con los delincuentes, aparece el show acabado. Sí, exacto. O incluso de cómic a realidad. Cuando el personaje principal del metacómic está mordiendo una paloma del vientre, Ujú. y luego aparece Night Owl, me parece, Exacto. mordiendo una pata de pollo, haciendo la alusión de cómo hace esa conexión, ¿no? Todo tiene mucho sentido. Es un gran material, en serio. Sí, y el dibujo yo creo que representa muy bien, ¿no? O sea, el dibujo... si han visto los dibujos de Dave Gibbons, se parecen mucho. O sea, es un dibujante que su Superman no dista mucho de cómo luce Batman sin capucha.
pero aún así yo creo que logra darle todos esos ambientes. Es un cómic que hay que leerse varias veces, porque yo ya lo he leído 5 veces y esta última que lo leí para esta ocasión me di cuenta en los fondos. Y en los fondos te van apareciendo marcas de Ozymandias, te va apareciendo nostalgia, te van apareciendo muchas cosas que te van dando pistas y que te va resolviendo las cosas, ¿no? O sea, te dice quién es el asesino del comediante y quién es el enemigo del mundo desde la segunda página. Te dice quién es Rorschach desde exacto. de las primeras partes. La primera parte. ¿Sabes quién es el antagonista desde la portada? Exacto. En la portada ahí te dice, ¿no? Es un 3x3 y hay una flecha, pero tú no sabes por qué, ¿no? Esa es la sorpresa. Aunque te está diciendo todo, es así como, ¿sabes? Agárrate porque vas a ver que va a haber varios, plot twist aquí. Exacto. Demasiados plot twist. Sí, o sea, el que de pronto cuando lo lees y de pronto lo vuelves a leer y ves que el cuate que va con su letrero de el mundo se va a acabar es Rorschach. De cuando lo estás leyendo y la teoría que hay de que quien hace la pregunta al Doctor Manhattan de que si él es el culpable de que a todos los que le rodeen le den cáncer es Ozymandias, pero con un bigotito. Ajá. O sea, como todas esas cuestiones que se dan con la relectura. Cuando Ozymandias está jugando con los muñequitos, ¿no? O sea, esa idea de que él está jalando esos hilos de los que hablamos hace rato. Eso, por ejemplo, ya viendo los análisis de la película que dirigió Cuarón de Harry Potter, ¿no? Es mucho ese sentido de que normalmente con el diálogo Alfonso Cuarón te dice quién es el culpable directamente desde el inicio de la película con el encuadre que ves, claro. ¿no? Sí. No, la rata, ¿no? Ajá, la rata, y al final aparece la rata como la culpable. Cuarón debió de haber leído Watchmen para hacer eso. Seguramente. Sí, ya para ir cerrando un poco, porque sí, yo creo que es un cómic del cual se puede decir mucho desde la crítica social que hace, desde la crítica al medio del cómic. El lenguaje que utiliza para cada uno. Sí, o sea, tú que lo leíste en inglés, ¿no? Te pudiste dar cuenta, ¿no? Es una joya en inglés. Te quedas de, ¿cómo puedo entender este inglés? Solo siguiendo onomatopeyas, porque está tan barrido. Sí. Y hago la onomatopeya y entiendo la frase real. Es muy, muy bueno, muy bien hecho. Yo creo que es un cómic que, a pesar de que no sepan inglés, hay que tener una edición en inglés. Porque los que no saben, muchas veces en el cómic se hace un rótulo o los diálogos. Y en el cómic de Watchmen, el mismo ilustrador que es Dave Gibbons hace los rótulos de este cómic, escribe los diálogos. Sí. A mano. Sí. Escribe los diálogos a mano. Que es obviamente algo que no se puede rescatar si es una edición traducida. Pero insisto en eso, yo creo que si quieren tener como la experiencia completa, a pesar de que no sepan inglés, es preferible que también tengan una edición en inglés para que vean cómo Dave Gibbons fue haciendo a mano alzada los diálogos del cómic. A ver, ¿cómo vamos, Oscar? ¿Cómo te estamos convenciendo? ¿Cómo lo ves? Perdón. Ya estoy aquí, es que estaba yo durmiendo. Ah, te estabas durmiendo. Ah, no, vaya. No es cierto. ¿O te hiciste el dormido? No, la verdad es que los escucho con interés. Debo de reconocer que no conozco absolutamente nada de lo que están diciendo. Y me parece que está interesante. Yo creo que algo de lo que los he escuchado que dicen y que quiero rescatar es esta idea de que es una manera también de acercarse a la realidad y de poder analizar esta realidad, ¿no? Todavía no me convencen mucho. A ver, pero ¿qué me dirían? ¿Qué me dirían pues para convencerme? A ver, convénzanme. Híjole, bueno, yo te diría que es una lectura obligada porque sí... Pero por obligación no funciona, Daniel. Pues, o sea, no, sí, entiendo. Una obligación moral, tal vez, una obligación ya muy personal. No de que a huevo tienes que leerlo, pero sí... o sea, pero está como en la lista. A ver, pero yo te preguntaría entonces, Daniel, ¿puedo morir mejor si leo Watchmen? No, sí, va a cambiar tu vida. Y va a cambiar tu vida en diferentes aspectos porque vas a ver algo que no verías en el cine tradicional. A pesar de que ya le hicieron película, yo lo que creo que es una película de 2 horas, luego sacaron una versión casi de 3 horas, pero es una serie de secuencias que parecen como
como videoclips, ¿no? De música, videoclips musicales. O sea, el Zack Snyder a las secuencias de acción, en las secuencias de donde hay drama, donde hay todas estas partes importantes, les mete música. O sea, para explicar el proceso de la transformación de los superhéroes, pone la canción de Bob Dylan, la de Times Are Changing. Y está chido, pero no es lo que dice Watchmen, no es lo que dice el cómic. Y si te vas a la fuente original, vas a encontrar una forma de ver a los superhéroes que no vas a encontrar en el cine. O sea, retomo esto que dices, que estás hasta la madre de ver a Batman en el cine. Bueno, si ves a Watchmen, todas las razones que tú das para ya no querer ver a Batman en el cine, las dice Alan Moore en este cómic, sí, ¿no? Una por una. Una por una. Te las va diciendo, por qué Batman es un pendejo, por qué Superman es un pendejo y por qué la gente estaría hasta la madre si los superhéroes vivieran realmente, ¿no? Ujú. Esa sería la razón que yo te doy para leer Watchmen. Sí vas a ver, sobre todo, que tú eres grande detractor de las películas de superhéroes. Todas esas razones de por qué odiar a los superhéroes, ahí están. Pero fíjate que más que detractor, no me llaman la atención, o sea, no soy así un seguidor de este tipo de cine, ¿no? A lo mejor, sí, creo que ahí voy, a ver, Javier. Ok, a ver, va mi turno. Yo sé que tú conoces a alguien que es muy escritor, que ha hecho cosas así como retahílas, antípoda de una distopía, cosas así. Mira, la verdad es que este cómic es una cátedra de cómo escribir una historia a partir de diferentes plataformas. Aquí tú ves cómo se escribe bien cómic, cómo se escribe bien nota periodística, cómo se escribe bien carta, informes, artículos de opinión, artículos científicos, y todo eso lo hace de una manera en la cual sigue una historia superior o un bien superior en el cual atrapa al lector de una manera mejor que con estos individualmente. Es como una manera de lo que hablamos de la poesía, que uno en la poesía va tomando el significado de una palabra, lo junta con el de otra palabra para crear algo diferente, ¿no? Es una red que atrapa un significante que no podría tocar un hilo separado, ¿no? Creo que esto es lo que hace Alan Moore y Gibbons con Watchmen en diferentes plataformas. Es un pluriverso. Es un pluriverso. Y también, los personajes están hechos en una manera que yo te podría decir, cada uno tiene una personalidad tan estudiada. El Alan Moore hizo un universo de cada uno de los personajes y de repente dijo, tiene que hablar así. Y este tiene que hablar de esta otra manera. Y es tan marcado y es tan rico que tú te quedas de... Agradezco haber leído esto porque muy pocas veces puedo ver que alguien se preocupe tanto por el lector. Órale. En la manera en la cual construye personajes. Y 3, yo sé que también por el mismo escritor que conoces también a alguien que prologó algún libro así, que se llama Eduardo Limón. Uh-huh. Yo tomé un curso de escritura creativa con Eduardo Limón, y Eduardo Limón nos decía, si quieren aprender a escribir y hacer grandes personajes, lean Watchmen. Lean Watchmen porque no van a encontrar mejor ejemplo para hacer grandes personajes como los hace Alan Moore. Lean Watchmen y van a ser mejores escritores. Entonces, por ahí te paso el recado para que le pases el recado a esta Órale. persona de retahílas y no sé qué tantas cosas más, que hace juegos de palabras y el refranero copular y no sé qué otras cosas. Yo te recomendaría hacerlo por eso, porque como escritor vas a crecer también. Órale. Te voy a dar otra razón. Ahorita con lo que dice Javier, me quedé pensando. Pero claro ¿por qué que me sí. pegas? Perdón. Son caricias fuertes, así las doy yo. No, mira, es que también ahorita estaba pensando que es un trabajo historiográfico, ficticio sí, pero es un trabajo historiográfico porque reúne muchas fuentes, ¿no? Y para contar la historia se va a las fuentes directamente. Y aparte de todo, lo fregón es que es un trabajo historiográfico que retrata de forma ficticia una distopía, ¿no? Y entonces está muy chido porque es como querer ilustrar, o sea, pensemos en una distopía, 1984, querer saber cuáles son los documentos que hacía el partido, ¿no? El Inson, ¿por qué ellos eran como eran, ¿no? Y entonces Watchmen
te explica todo eso a través de los documentos, no a través de la narración de los personajes, a través de los archivos que va metiendo, de las entrevistas, de los artículos periodísticos, y entonces tú vas comprendiendo el universo que se creó, la distopía que se creó a través de la historia, ¿no? Que el mismo Alan Moore creó. Entonces esa es otra razón más. Yo creo sobre todo con el primer argumento que di de que este cómic no está hecho por un guionista sino por un escritor. Este cómic va a ser un referente y va a ser primordial como para decir que el cómic es ya un lenguaje en sí. Yo coincido mucho con Javier, sobre todo con la construcción de personajes, y que yo creo sobre todo que está bien informado, que demuestra que Alan Moore conoce bien a Nietzsche, conoce bien a Schopenhauer, conoce bien a Sartre, conoce bien incluso a Borges y a Cortázar, porque Cortázar va a decir, a pesar de que vayas tú a escribir un cuento, tienes que conocer la historia de tu personaje desde que nace hasta que muere, a pesar de que tú retrates en el cuento un momento de su vida. Y yo creo que Alan Moore conoce desde que nace cada uno de sus personajes. Estoy seguro de que por ahí ha de tener un cuaderno donde dice Rorschach nació en tal día, nació en tal hospital, en tal región de Escocia, y va a ser tal cosa. Búho Nocturno nació tal día, en tal zona, sus papás eran así, y se desarrolló así. O sea, yo creo que a pesar de que cuenta nada más el lapso de menos de un año, en menos de un año conoce a todos sus personajes de pie a cabeza. Porque también lo va soltando en algunos detallitos, exacto, ¿no? Y lo va soltando, ¿no? O sea, desde el número 6 que comentábamos, ¿no? La construcción de Rorschach. O sea, tú dices, ¿por qué es así Rorschach? Y te va contando que antes era un justiciero, que antes no mataba a la gente, pero desde que le tocó, que intentó salvar a una niña que habían secuestrado y habían violado, y se dio cuenta que la habían matado, de pronto sintió tanta ira, tanto coraje, que decidió empezar a atacar ya a los delincuentes, y empezó a tener a tomar manos en el asunto, y te dices, por eso es así, ¿no? Y por eso te va desarrollando la historia. Yo creo que sobre todo Alan Moore, sí, como dice Dani, también es un mensaje en contra de Marvel y DC, y decirles, no está tan bien lo que están haciendo. Ya lo había demostrado con 2 cómics anteriores de Superman, el qué le pasó al cruzado, al hombre del mañana, y se me olvidó el nombre del otro, ahorita rápido lo recuerdo. En el primero, por ejemplo, en ese de qué le pasó al hombre del mañana, te relata cómo fue la última aventura de Superman, la última que sabía, que incluso él sentía que era la última batalla que iba a tener, y te retrata cómo es su vida, y al final te dice, sí, pero que Superman haya muerto no quiere decir que Clark Kent también. Clark Kent y Superman son 2 personas totalmente distintas, y que muera el símbolo no quiere decir que muera Clark Kent. En el otro, que es ahorita no recuerdo bien el nombre, va a relatar, es el cumpleaños de Superman, y va Batman y la Mujer Maravilla a darles un regalo. ¿Cuál es su sorpresa? De que cuando llegan, Superman tiene un alienígena pegado en el pecho que se lo ha llevado uno de sus enemigos, en el cual ese bicho lo que hace es que te paralices, estés como en estado vegetativo, pero tú en tu mente estás en tu utopía. Estás en tu utopía. Uh-huh. Entonces Superman, su utopía es no se destruyó Krypton, está casado, tiene 2 hijos allí en Krypton, tiene ciertas cuestiones, pero esa misma utopía, conforme va pasando la historia, se va transformando en distopía, y es la única forma en que puede despertar Superman. Entonces yo creo que Watchmen va a representar precisamente como ese culmen de todas esas historias que ya contaba Alan Moore, de demostrar cómo sería el superhéroe original, ¿no? O sea, mencionaba la deconstrucción, y lo pongo con un ejemplo, ¿no? Quienes ya vieron Neo Genesis Evangelion, es una deconstrucción del género mecha del manga. El género mecha es, hagan de cuenta, los Power Rangers, literalmente. O sea, robots gigantes que se pelean así contra monstruos gigantes, y suceden cosas. Lo que va a hacer al final, por ejemplo, en Neo Genesis Evangelion, es qué pasaría si en verdad existiera ese personaje, ¿no? O sea, si en verdad uno de nosotros viviera en ese mundo, ¿qué pasaría? Y está deprimido, se la pasa llorando, se la pasa negando que se quiere subir a la monstruosidad aquella.
Y por ejemplo, lo he platicado, ¿no? O sea, dice, muchos odiamos ese personaje y decimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué odiamos ese personaje? Porque seríamos nosotros. O sea, nosotros seríamos ese personaje en ese mundo. Y que creo que al final, con otro ejemplo que quisiera darlo es con Graimito, ¿no? O sea, Graimito es el ejemplo de qué pasaría si una persona real viviera en el universo de los Simpson. Y lo que hace Alan Moore es precisamente hacer eso. ¿Qué pasaría si en verdad existieran los superhéroes? En el universo real. En el universo real. Y te lo va relatando, te digo, o sea, es una muestra, va al final de cada cómic, pone una cita. En la primera cita Bob Dylan, por ejemplo, cita Nietzsche, cita a Sartre, si no mal recuerdo. Y va metiendo citas que te van contextualizando, ¿no? El número 6 que mencionábamos, ¿no? El número 6 donde te desarrollan a Rorschach psicológicamente, está basado en la frase de Nietzsche que dice, y cuando veas al vacío, el vacío te verá a ti. Uh-huh. Y literalmente es lo que hace Rorschach, ¿no? O sea, Rorschach de pronto se asoma a la mierda que es el mundo lo ve a él y decide ser un hijo de puta. Sí, y por eso el personaje está hecho blanco y negro. Uh-huh. O sea, visualmente él es una mezcla de blancos, negros, sin matices, sin grises. Él siempre toma decisiones radicales. Entonces cada personaje defiende mucho su filosofía, y en ese sentido pues yo te animaría a que lo vieras, porque vas a ganar mucho en el sentido de construcción de universos distintos, dependiendo de los sistemas psicológicos distintos que tú quieras abordar. Bueno, sí. A ver, entonces voy a apelar a uno de los derechos del lector, ¿no? Y uno de los derechos del lector es que el lector puede leer un libro y si lo quiere dejar, lo va a dejar. Claro. ¿No? Entonces, a ver, lo voy a intentar. No me pregunten cuándo, pero lo voy a intentar. Órale. Muy bien, muy bien. ¿Con qué te despides, Dani? Pues me despido con no vean la película, a menos que ya hayan leído el cómic y quieran Exacto. hacer una comparación, ¿no? Como ejercicio literario, si quieren, ¿no? Yo me encanta la película, o sea, no la siento que sea mala incluso. No es mala. Pero ves el cómic, o sea, lees el cómic y lo vas a amar. Es que también ahí más bien te da coraje, porque el cómic es tan bueno que la película tendría que ser muy buena. No, y aparte no está censurada la película. Ajá. O sea, tiene muchas escenas como son en el cómic, violentas, de sexo explícito, etcétera, y aún así sientes que no llega, sí, ¿no? La película es regular, es el problema. El cómic es grandioso y la película es regular. Sí. Van a hacer una serie, ¿no? Si no sí, va a ser HBO. HBO va a hacer una serie. Y el soundtrack va a ser de Nine Inch Nails. Ay, Dios mío, ok, ya veremos eso. Nine Inch Nails es una banda para soundtracks, o sea, ha hecho soundtracks de muchas películas muy buenas. La primera película que musicalizó fue la del Cuervo, y la verdad le quedó muy bien. O sea, eso es habla bien de esa serie. Pues yo me quedo con la última pregunta que le hace Ozymandias al Dr. Manhattan. ¿Verdad que estuvo bien lo que hice? Y el Dr. Manhattan le contesta, es que no es que estuviera bien o estuviera mal, ¿no? Simplemente las cosas pasan, sí. ¿No? Entonces, también yo los invito a leerlo y sobre todo quedarse con esa reflexión final moral de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y por qué nosotros tomamos las decisiones que tomamos. Porque nos hace incluso cuestionar nuestra moralidad. Nosotros podemos, terminando de leerlo, decir, vaya, yo pienso como este otro personaje y eso no era lo correcto para el Dr. Manhattan, eso no era lo correcto para la razón, era lo correcto para el corazón, era lo correcto para quién, ¿no? Entonces, ¿bajo qué reglas y qué ejes nosotros nos regimos en la sociedad en la que estamos? Los invito mucho a meterse por ahí. Yo los invito, si le tienen todavía un poco de miedo, lean el número 4 de Multiversity, escrito por Grant Morrison, se llama Pax Americana. Lean nada más ese número, es muy muy bueno, hace un homenaje a Watchmen, porque hay que decir que Alan Moore quería hacer esta historia con personajes de DC Comics. Quería que Rorschach fuera de Question, ese personaje que no tiene rostro, que quería que Night Owls fuera Blue Beetle, el personaje con un escarabajo en la espalda que se transforma en una especie de Iron Man.
quería tomar todos esos personajes y DC se los negó. Lo que hace Grant Morrison es tomar esos personajes y hacer un homenaje hacia Alan Moore. Les recomiendo también leer, como les dije, La broma asesina de Alan Moore. Les recomiendo muchísimo leer Before Vendetta, que también es de Alan Moore. Y una historia que yo apenas estoy leyendo porque afortunadamente la encontré y la pude conseguir, que es Lost Girls, Chicas Perdidas, que habla sobre qué pasaría si existiera Alicia del País de las Maravillas, Dorothy del Mago de Oz y Wendy de Peter Pan, si existieran con la vida real e incluso sus historias fueran reales, pero lo que va a hacer es las va a encontrar en un hotel y va a narrar historias eróticas con ellas. Órale. Entonces les recomiendo mucho esa historia. Y Watchmen, les digo, el problema con los cómics es que es muy difícil de encontrar, es muy difícil de democratizar. Apenas hace unos meses Editorial Televisa, que es quien tiene los derechos de DC Comics y quien publica Watchmen traducido aquí en México, sacó una caja con los 12 números sueltos. Sí. Está en 500 pesos. 500 ahí pesos. Si pueden conseguirlo, y si no en algún Gandhi ahí abandonado, quizá todavía ya encuentren la edición Si no, recopilatoria. Yo encontré un montonal de cajas de Watchmen, solo que no encontré mi dinero porque no existe en Sanborns. En Sanborns hay muchísimas cajas de estos regalo para Watchmen, porque en diciembre se llenó eso de puras cajas de Watchmen para regalo. Entonces, si están interesados en comprarlo, les recomiendo que sea por ahí, porque Sanborns tiene muchas cajas. Sí, y bueno, ya sin más, los invitamos a leer Watchmen. Igual si lo pueden descargar de forma ilegal no les diremos nada. Y yo creo que Porque ya... yo lo hice la primera vez. Efectivamente, aquí tenemos alguien que leyó en Criminal. CBR, en CBR Sí, Watchmen. claro. Y sin más, yo creo que es una invitación a que no solamente lean Watchmen, sino también se adentren al mundo del cómic, porque van a encontrar otra cantidad de maravillas escritas, por ejemplo, por nada más y nada menos que Neil Gaiman, por ejemplo. Entonces, por hoy nos despedimos y ojalá lean Watchmen y no se depriman después. Apaga tu FM y sintoniza Bigger Than Jesus y Helter Skelter Radio solo por YouTube, o descarga nuestro programa a través de iVoox. Sé parte de la comunidad de Skelter y ayúdanos a difundir para que sigamos creciendo. Puedes dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Nos estaremos escuchando cuando queramos.